Solo en los últimos 3 años, 156.000 millones de botellas de plástico de Coca-Cola han sido descartadas, quemadas o arrojadas a vertederos. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de las peores cosas que las compañías han hecho en Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo diferentes empresas extranjeras y privadas que provocaron un daño irreparable a la región. Sin embargo, dejaremos fuera a las eficientísimas empresas estatales, ya que estas merecen su propia lista. Número 10. Coca-Cola. Esta empresa de refrescos es la mayor contaminante de plásticos en el mundo y en América Latina no es la excepción. La investigación de la BBC reveló que Coca-Cola está teniendo dificultades para hacer el progreso necesario para cumplir con sus objetivos ecológicos. En la región no les basta con eso, encima importan basura. Sí, así como lo oyen, la empresa de bebidas gaseosas, a través de compañías asociadas, saca residuos de Estados Unidos y China para procesarlos, por ejemplo, en México. ¿Por qué no recicla en esos países? Gran incógnita. Al final, los productos procesados vuelven a los países mencionados sin aportación al medio ambiente local. Todo esto es Coca-Cola sin mencionar sus consecuencias para la salud de sus consumidores. Solo en los últimos 3 años, 156.000 millones de botellas de plástico de Coca-Cola han sido descartadas, quemadas o arrojadas a vertederos. Número 9. Fraudes financieros. Lamentablemente, no es solo un banco el que haya hecho fraudes financieros. Hasta podríamos hacer un ranking entero de ellos. Durante 14 años, la plataforma tecnológica utilizada por Baninter permitió ocultar operaciones clandestina de esta entidad. El caso más conocido y catalogado como el séptimo más grande del mundo es el de Baninter de República Dominicana en el 2003. El presidente y los vices extrajeron 2.2 mil millones de dólares, crearon un banco fantasma y robaron recursos estatales, originando tal crisis económica que el país tuvo que recurrir al FMI. A este podemos agregar el caso de lavado de activos relacionado al narcotráfico de HSBC en México en el 2007 o a la corredora de bolsa en Berlín que filtró información y generó pérdidas millonarias para el Estado chileno. En fin, hay para todos los gustos. Esa es una deuda social y económica pendiente de esta sociedad todavía hoy. Todo dominicano que nace hoy trae una deuda de Baninter allá arriba. Número 8. Evasiones fiscales. Al lado de los grandes fraudes, evadir impuestos parece un juego de niños. Sin embargo, hay compañías que parecen profesionales en el asunto y lo tienen como una práctica institucionalizada, generando pérdidas millonarias para los estados latinoamericanos. Según la CEPAL, son 340 millones de dólares que se evaden anualmente en la región. Los casos en Perú de Telefónica, o sea, Movistar, con más de 2.000 millones y de LATAM con más de 1.000 millones son conocidos. Lo peor es que la primera compañía mencionada en una gran polémica, la justicia le perdonó una parte de la deuda. Quizás esta se pagó por otro lado y no nos enteramos. Ah, la justa justicia. Esta grave demora ha originado que la cifra reclamada por la SUNAT actualmente está compuesta en más de un 80% por interés y multas. Número 7. Nestlé. Otra compañía particular que acumula daños para el mundo en general y para la sociedad latinoamericana en específico es Nestlé. Es también una de las máximas contaminadoras de plásticos, sobre todo con su agua embotellada. A esto se suma una declaración sobre el agua que en su momento hizo quien fue su CEO. Él dijo que declararla como derecho humano es un extremo exagerado, y aunque la compañía tuvo que salir a aclarar la cita, el daño igual ya estaba hecho. Por último, tenemos la filtración de un documento en el que se afirmaba que el 63% de sus productos no cumplían con los estándares para llamarse saludables. Por todo esto, la relación de Nestlé con la gente parece bastante tóxica. Esta planta es una muestra de la confianza que empresas líderes tienen en el potencial de crecimiento de nuestro país. Número 6. Monsanto.
Y si hablamos de compañías enemigas de la región, no podemos olvidar a Monsanto, ahora fusionada con Bayer. Muchos temen las consecuencias de la mayor fusión de la historia alemana de la posguerra. Las semillas y la ganadería deben quedar en manos de los agricultores. En Argentina han sido acusados de causar cáncer, malformaciones y una contaminación generalizada afectando a pueblos enteros. Todo por el uso de agrotóxicos para explotar la tierra. Ellos se defienden diciendo que no hay pruebas que el glifosato, el químico más cuestionado, sea dañino. Desde la OMS, sin embargo, lo catalogan como posible causante de cáncer. Según Dushwell, en cada familia de un pueblo afectado hay algún caso de leucemia, enfermedades de la tiroides, de los riñones, neurodermitis o pérdidas de embarazo. Este producto en los países desarrollados está prohibido o restringido. Pero en Latinoamérica es otro caso. En una festiva y colorida marcha, los manifestantes han querido crear conciencia sobre los peligros que rodean a las semillas genéticamente modificadas de la empresa estadounidense y el herbicida Roundup, recientemente vinculado al cáncer. Número 5. Peruvian Rubber Company. En los inicios del siglo XX, durante la fiebre del caucho en Perú, luego de más de 50 años de haber prohibido la esclavitud, una empresa inglesa cometía uno de los actos más abusivos de la historia regional. Carlos Fermín Fiscarral, que asociado con capitalistas brasileños y bolivianos incursionó en la zona sur de la selva, siendo las cuencas del río Cayali, Urubamba, Manú y Madre de Dios su lugar de explotación. La Peruvian Rubber Company, dedicada a la extracción del caucho en la zona de la Amazonía peruana, esclavizaba a los pobladores de la zona. Con complicidad de las autoridades locales, los trabajadores eran capturados, golpeados, en algunos casos hasta la muerte y marcados con fierros calientes. El emblemático caso fue documentado por el diplomático irlandés Roger Casement y Vargas Llosa lo retrató en su novela El sueño del Celta. Un pasado oscurísimo. Los ancianos eran asesinados, las mujeres jóvenes prostituidas o vendidas para la servidumbre. Los niños eran vendidos como esclavos a las casas de ciudad. El indio, al ser separado de su mundo, perdía todo interés por la vida, su sociedad y sus costumbres. Número 4. Odebrecht. El caso también llamado Lavallato fue la corrupción institucionalizada en su más alto nivel. La compañía sobornó con más de $800 millones a funcionarios de 12 países, entre los que se encontraban presidentes, candidatos, políticos de toda índole y empresarios para obtener licitaciones de obras públicas. Cuando se hizo pública su detención, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza y todos los políticos de la región echaron a temblar. Marcelo Odebrecht pasó de ser el jefe de una de las firmas de construcción más grandes del mundo a protagonizar el mayor caso de corrupción empresarial. La propia empresa desde el 2010 tenía una caja B con el nombre de Relaciones Estratégicas, elegante forma de llamar a las coimas. Las consecuencias de la ideología de la corrupción para la región fueron durísimas. Sobrecosto e ineficacia con el dinero de todos y la pérdida de confianza ante las autoridades y la democracia en general. Y lo peor es que seguimos en eso. Al principio Marcelo se negó a delatar a los políticos implicados. Sin embargo, la situación no pintaba nada bien. La policía había encontrado una carpeta en la que figuraban nombres y apodos de los políticos que habían sido sobornados sistemáticamente. Número 3. Petrolera británica BP. Y si nos ponemos a hablar de petroleras negligentes que contaminaron áreas enteras con sus derrames, los casos de Repsol en Perú y Chevron en Ecuador son bastante conocidos. Manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. Todos, hombres, mujeres y niños, mancharon aún sus ropas en señal de júbilo para guardar un recuerdo imborrable de este día 26 de junio de 1972. El más dañino, sin embargo, fue el de la petrolera británica BP en México. En abril del 2010, la plataforma Deepwater Horizon explotó, ocasionando la muerte de 11 trabajadores. Tras eso, derramaron 800 millones de litros de petróleo y ocasionaron la peor catástrofe petrolífera de América. La compañía tuvo que pagar alrededor de $20,000 millones por sus negligencias. Durante 30 años hemos tenido una cultura de desregulación.
Una cultura que parece devaluar la idea de que el gobierno está aquí para proteger los intereses de la mayoría de nosotros, más allá de los intereses inmediatos de unas cuantas personas como las grandes compañías petroleras que se preocupan sobre todo de sus ganancias. Número 2. Mineras canadienses. Muchos piensan que los canadienses son como los estadounidenses, pero menos colonialistas. Sin embargo, las mineras canadienses desmienten esta idea. Estas compañías, que son dueñas de entre el 50 y 70% de las minas de América Latina, no solo dañan el ambiente. Para obtener 2,5 gramos de oro, deben remover 1 tonelada de tierra y plantas. Para 1 onza, equivalente a 25 gramos, 10 toneladas. Además, medios como The New York Times y la BBC indican que fuerzan el desplazamiento de las personas, influyen en el diseño de las leyes nacionales y apoyan la penalización de la protesta social, conflictos que muchas veces terminan con víctimas fatales. Y para no ir en contra de un solo país, también podemos incluir a las suizas Xstrata y Glencore con casos similares. Pero no la queremos aquí nosotros esa presa. Porque si se llega a venir como se vino a la otra, se va a desaparecer Bacanuchi. ¿Y a ellos qué? A ellos no les importa. A ellos lo que les importa es agarrando dinero. A ellos no les importan los seres humanos, no les importa nada a ellos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir las notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. United Fruit Company. Y si hablamos de compañías que controlaban países a sus anchas, la United Fruit Company se lleva el premio mayor. Sobre todo en Centroamérica, poseían grandes porciones de tierra y tenían condiciones laborales lamentables. Todavía es un misterio el número real de muertos, que algunos cuentan por 1000, pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Con sus recursos económicos, boicoteaban la industrialización. Se les comenzó a llamar países bananeros, por ejemplo El Salvador o Guatemala, por el monocultivo de plátano. También, ellas participaban en las represiones de los que se manifestaban en su contra. En 1928 en Colombia, la United Fruit logró que el ejército reprimiera y mueran casi 2,000 trabajadores. Aquella masacre se inmortalizó en la novela de García Márquez, 100 años de soledad. ¿Cuántos murieron ese 6 de diciembre de 1928? El general Cortés Vargas, en su libro Los sucesos de las bananeras, aseguró que las víctimas no pasaron de 47. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estos casos consideras el peor? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.